Sin lugar a duda, Jesucristo es un personaje maravilloso. Es el hombre más maravilloso que haya caminado sobre la tierra. Su vida y obra cambiaron y transformaron la humanidad. Su personalidad tan atractiva. ¿Qué hace que esta persona sea tan valiosa y tan diferente a todos los seres humanos que hayan vivido sobre la tierra? ¿Qué hace a este personaje tan sorprendente? En realidad es él quien dijo ser. ¿Qué hace a este personaje tan único? ¿Es verdad que Jesucristo resucitó? ¿Su muerte es tan significativa? ¿Su muerte trae transformación a la vida del ser humano? Acompáñame y juntos conoceremos la historia del Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Es mi verdadero amor. Él es el Cristo. Dio su vida para mi salvación. Es la vida misma. Él es el pan de vida. Él es mi pastor, mi mediador, mi luz. Es mi guía, mi amigo, mi salvador. Él es Alfa y Omega. Es la roca fuerte en mi hogar. Es mi fortaleza. Es aquel que me ha mirado con misericordia y me ha dado salvación. El Salvador que envió Dios. El que siempre está ahí para mí a pesar de las circunstancias. Es todopoderoso, soberano, el Rey. Él es mi amigo, mi todo, mi compañero, el que ha dado sentido a mi vida. Es testimonio de vida, de fe, de amor. Para mí Jesús es lo mejor. Y recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y está en ti. En ti. En ti. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestra serie de estudio El Hijo del Hombre. Soy el pastor Alejo desde la ciudad de Valledupar, de la Iglesia Cristiana La Gran Comisión. Y bienvenidos, un saludo a todos los que se están conectando allí en este momento, a todos los que están acompañándonos viendo nuestra enseñanza, ¿no? Pues aquí lo más importante es, aparte de la denominación, aparte de cualquier cosa, de quién estamos hablando, porque es la persona más importante aquí de este estudio. Por eso el deseo y el anhelo mío es que usted pueda conocer a Jesucristo, este personaje que por su trayectoria, que por su personalidad, por sus enseñanzas y por su vida sobrenatural, impactó de tal manera al mundo que dividió la historia en dos partes. Hoy vamos a hablar acerca de la vida y obra de Jesucristo. El día de ayer estuvimos hablando acerca de lo que Él representaba, ¿verdad? Acerca de lo que Él era. Pero hoy quiero que empecemos a indagar un poquito más acerca de su vida y de su obra. Bienvenidos. A veces yo creo que todos tenemos un problema con unos pequeños insectos que cuando tú vas allí a la cocina, abres el pan, abres el azúcar, están allí. Las hormigas. Las hormigas, estos pequeños animalitos que uno se los encuentra por todas partes y pareciera que nunca se extinguieran, ¿no? Y si tú tuvieras la posibilidad de convertirte en hormiga y a decirles que por favor no se metan a la cocina, que por favor mantengan sus límites, que por favor no sean tan curiosas o tan necias, pues podría ser diferente. Tal vez ellas allí en su junta piensan que los seres humanos las odiamos y ellas se reúnen a hablar en sus asambleas, pero si tú pudieras hacerte hormiga y pudieras transmitirle un mensaje en el lenguaje de las hormigas para evitar que les echen insecticida, para evitar que algo les pase o sean removidas de allí, podrías hacerlo para lograr como negociar de que no invadan tu cocina. Pues yo quiero decirte lo siguiente, querido oyente. El hecho de que tú te logres convertir en hormiga no es para nada comparado a lo que Jesucristo hizo. Jesucristo siendo Dios se convirtió en hombre. Jesucristo siendo Dios tomó forma humana para venir a transmitirnos la palabra de Dios, para que en nuestro lenguaje podamos entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Así que para entender la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo es muy importante que tú definas dos aspectos. Lo primero que tú tienes que definir es que tú estés convencido de la realidad de que Jesús existió y que Jesús es quien dijo ser. Y lo segundo
es que si Él existió, ¿cuál es su propósito? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Si Él es quien dijo ser, entonces ¿cuál es su real motivación para hacer todas las cosas que Él hizo? Vamos a definirlo paso a paso. Antes que nada, tú tienes que estar de acuerdo que Jesucristo es quien dijo ser y que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y si tal vez tú tienes algunas dudas acerca de su existencia o acerca de quién es Él, de su identidad, pues tú tienes todas las posibilidades de indagar, de buscar, de escudriñar y de convencerte a la luz de la Biblia, no solamente, a la luz de la historia, a la luz de la geografía, a la luz de la evidencia, y es lo que quiero tratar en este punto. El astrónomo y matemático Peter Stoner, en su libro La ciencia habla, él dicta y muestra una evidencia matemática acerca de todos los sucesos que rodearon la vida de Jesucristo, y él expone de la siguiente manera, pues que si una profecía de las Escrituras se cumple en la vida de Jesús, pues puede ser una coincidencia, ¿verdad? Que 2, 3 profecías se cumplan en la vida de una persona podría ser demasiada coincidencia. Ahora, que 300 profecías o más de 300 profecías evidencien que una persona es quien dijo ser, pues ya pasa de ser una especulación a volverse una realidad. Por ejemplo, Isaías profetiza que Jesucristo vendría como un niño. Isaías 9:6. Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A este niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Nuevamente dice que el niño nacería de una virgen. Isaías 7:14. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Miqueas dice exactamente que Jesús nacería en Belén de Efrata, en Judea. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. Por eso es que los reyes magos, cuando vienen, ellos ya saben a dónde ir. Es más, los fariseos, los estudiosos de las Escrituras en ese tiempo sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén. La aseveración de que Jesucristo se hizo hombre y que además Él es Dios suena demasiado incómodo para muchos escépticos, para muchas personas que no creen, para muchos rabinos judíos. Sin embargo, nosotros tenemos que acudir no a las pruebas científicas, sino también a otro tipo de métodos que son la evidencia plena de que alguien en verdad existió en la historia. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Conoces el método científico, pero también tienes que conocer el método legal. El método científico se basa en mostrar que algo es verdad, repitiendo el evento en presencia de las personas que dudan del hecho. En otras palabras, la verdad de una hipótesis se comprueba mediante experimentos comprobados. El método legal, por otro lado, es un método que se basa en un veredicto cimentado en la eficacia de la evidencia, y para ello se necesitan 3 cosas: testimonio oral, testimonio escrito y pruebas materiales. Así que, por ejemplo, si tú te acercas a mí y yo te digo, hey, esta barra de jabón puede flotar en el agua, tú a mí me vas a decir de manera escéptica, no, es una locura que esa barra de jabón flote en el agua. Entonces nos vamos a la cocina, yo lleno una olla de 10 centímetros de agua y pongo allí el jabón y la pongo a hervir y repito el proceso demasiadas veces. Entonces la prueba y las consecuencias de lo que estamos haciendo así me están demostrando pues que el jabón se va a derretir. Indudablemente hice o hago que esa barra de jabón flote. Ese es el método científico. Sin embargo, si no existiera el método legal, no podríamos decir que George Washington existió. No podríamos saber si Simón Bolívar murió enfermo o murió por un asesinato. No podríamos decir que Martin Luther King fue el líder de los derechos civiles o quién fue Jesús de Nazaret. Pero a través de la evidencia, a través de los testimonios, a través de los escritos, a través de pruebas materiales, nosotros podemos tener la certeza de que en realidad Jesucristo existió y que hay una evidencia alrededor de su vida que nos puede declarar que Él sí es quien dijo ser.
Así que la existencia de Jesucristo es indiscutible. Negar que Jesús existió a través de la evidencia histórica, geográfica, es completamente ridículo, completamente absurdo. Existen fuentes judías, existen fuentes no judías, existen funcionarios romanos que lo mencionan, historiadores antiguos que lo mencionan. Así que entendiendo que Jesucristo sí existió, entendiendo que Jesucristo sí es quien dijo ser, entramos en nuestro siguiente punto, y es que nosotros debemos definir ahora cuál fue su propósito, cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a él a venir aquí a la tierra, cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a él a tomar forma humana y a sacrificarse, a entregar su vida para rescatarlo. Juan 3, del 16 al 17. Dios amó tanto a la gente de este mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no le envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. En realidad, el principal propósito de Dios a través de Jesucristo era poder reducir esa brecha y poder suprimir la distancia entre el Creador y los seres humanos que se ocasionó en Génesis 3 a causa del pecado. Jesucristo fue hecho hombre para salvar a los hombres. Jesucristo vino y tomó forma humana. Él nació como un bebé. Él tuvo que ir creciendo y tomar la identidad de lo que le contaba su madre María, su padre José, y hasta él convencerse de quién era para poder entregar su vida. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, entonces empieza él una vida sobrenatural, entendiendo con poder el propósito que tenía para la humanidad. Los hombres no podían entrar al cielo, entonces él vino aquí a la tierra y tomó forma humana para podernos devolver aquello que perdimos en Génesis 3 en el Edén, por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora la pregunta es, ¿cómo el Mesías se infiltraría dentro de los seres humanos? Y en Génesis capítulo 3 versículo 15, desde el momento en que Adán y Eva pecan, vemos a Dios profetizando que vendría un Mesías para poder solucionar ese error que se ocasionó allí. Porque a causa de lo que Adán y Eva hizo, mañana les voy a explicar un poco sobre eso, el hombre entra en una muerte espiritual, en una separación de Dios, y todo esto orquestado y ocasionado por Satanás. Entonces allí Dios profetiza hablándole a Satanás de que nacería un Mesías que pondría su pie sobre su cabeza y entonces lo destruiría completamente. En realidad muy poco se sabe de Jesús en su infancia, que nació de una virgen, que tuvieron que huir cuando era niño porque los iban a matar al niño, que estuvieron escondidos en Egipto, que luego regresaron cuando Herodes murió y que a los 12 años él se perdió de sus padres. Sin embargo, pues su nacimiento, que es lo interesante, fue profetizado alrededor de 800 años antes de que sucediera, y esto lo dijo el profeta Isaías. Allí en San Lucas, en el capítulo 1 del 26 al 35 dice: Lucas 1 del 26 al 35. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando él tenía 12 años sucede un evento muy interesante. Miremos lo que dice la Biblia porque nos trae una gran enseñanza para nuestra vida. Lucas 2, del 41 al 46. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa.
Pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Aquí en este pasaje, José y María representan lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Vamos por la vida caminando allí y en cualquier momento no nos percatamos y Jesucristo ya no está caminando a nuestro lado. Vamos por la vida y lo perdemos de vista. Y entonces José y María hacen algo sorprendente que nos enseña. Ellos se fueron a buscar a Jesús, se demoraron el tiempo que se tuvieron que demorar hasta que lo encontraron. ¿Dónde hemos dejado al Señor en nuestras vidas? En realidad Él es nuestro compañero en el camino, o a veces lo hemos abandonado porque nos sumergimos en tantas actividades, nos sumergimos en tantos quehaceres que cuando volteamos a mirar lo dejamos tirado en algún lado, ya no va caminando junto a nosotros. Por eso en Apocalipsis 3:20, un mensaje que nosotros utilizamos para predicarle al inconverso, pero en realidad es un mensaje para la iglesia. Allí Juan está escribiendo a una iglesia en Apocalipsis capítulo 3. Y Jesucristo le dice a su iglesia en este momento: yo estoy a la puerta llamando, ábreme la puerta para que pueda entrar a ti, para que pueda tener comunión contigo, para que pueda estar contigo. Si nos damos cuenta, podemos dejar a Jesús en el camino, podemos dejar a Jesús afuera de la casa y ni siquiera nos damos por enterado. Por eso Él nos exhorta en Apocalipsis 2:4: yo tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. El amor se puede abandonar, pero si se puede abandonar quiere decir que tú lo puedes volver a ir a encontrar y a buscar donde lo dejaste tirado. Así que todavía es tiempo y estamos viviendo tiempos donde podemos buscar al Señor. Estamos viviendo tiempos donde podemos acercarnos a Él. Estamos viviendo tiempos donde dice la palabra del Señor: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Llámalo en tanto que está cerca, como dice Isaías 55:7. Y desde allí, desde Jerusalén, cuando él tenía 12 años, no vuelve a haber un registro bíblico acerca de la vida de Jesús. Él aparece nuevamente ya adulto, se cree que entre 30, 33, 37 años de edad. Hay un poquito de conflicto en cuanto a las fechas, debido a que un monje que el Papa en el siglo IV le mandó a que hiciera el almanaque que hoy tenemos, pues él empieza el año 0, pero cuando Jesucristo ya tenía como 4 o 6 años. Entonces ahí hay un desfase de las fechas. Y él en este mundo creció físicamente, espiritualmente, intelectualmente allí, pero vino aquí y trabajó con nosotros y desarrolló, desenvolvió y mostró cuál es el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Así que es imprescindible que nosotros conozcamos qué fue lo que sucedió, cómo sucedieron estas cosas, qué fue lo que pasó en la vida de Jesucristo ahora ya que está adulto, todas las cosas maravillosas que hizo, todo el impacto que trajo alrededor de la sociedad. En realidad Jesucristo es una persona sorprendente. Henry Halley muy bien lo describió en su compendio manual de la Biblia de la siguiente manera: en Jesús Dios se hizo hombre para proveer el medio para la redención del género humano. Jesús también muestra a la humanidad una idea concreta, definitiva y tangible de la persona en la que hemos de pensar cuando pensamos en Dios. Él es como Jesús. Este era Dios encarnado, Dios en forma humana. Su aparición en la tierra es el acontecimiento central de toda la historia. El Antiguo Testamento prepara el camino para Él. El Nuevo Testamento lo describe. Jesús, el Cristo, el Mesías, vivió la vida más memorable y hermosa jamás conocida. Nació de una virgen y llevó una vida libre de pecado. Como hombre, Jesús fue el ser más bondadoso, tierno, benévolo, paciente y compasivo que jamás vivió. Amaba a la gente, odiaba verla sufrir, amaba perdonar, amaba ayudar. Realizó milagros increíbles para alimentar a la gente hambrienta. Para aliviar a los que sufrían, se olvidaba de alimentarse.
Multitudes de gentes exhaustas, agobiadas por el dolor y con el corazón destrozado, acudían a él y encontraban sanidad y alivio. Se dice de él y de ningún otro hombre que si se escribiera la relación de todas las obras de amor que él hizo, no cabrían en el mundo los libros. Esa es la clase de hombre que fue Jesús. Esa es la clase de persona que es Dios. Jesús murió en la cruz para quitar el pecado del mundo, para convertirse en el Redentor y Salvador de la humanidad. Resucitó de entre los muertos y ahora está vivo, no solamente como personaje histórico, sino como una persona viviente. Este es el acontecimiento más importante de la historia y la fuerza más vital del mundo de hoy. La Biblia entera está construida en torno a esta bella historia de Cristo y en torno a su promesa de vida eterna para aquellos que la acepten. La Biblia se escribió solo para la gente que crea, entienda, conozca, ame y siga a Cristo. Él es el centro y el corazón de la Biblia, el centro y el corazón de la historia. Debería también ser el centro y el corazón de nuestras vidas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que esté siendo edificado y enseñado a la luz de las Escrituras. Tratamos de mostrar a través de la evidencia bíblica muchos textos para que usted tenga argumentos allí y su corazón se arraigue y se fortalezca en la verdad. Así que mañana los esperamos nuevamente a esta misma hora para que conozcamos un poco más acerca del Hijo del Hombre. Los esperamos. ¿Te parece que no estuviéramos en cuarentena? Esto pasa a motos, pasa a todo el mundo. No solamente existen fuentes antiguas judías,